El rostro hoy día de Freddy Otárola era de absoluta complacencia. Decía, se cerró la votación, tenemos miembros del TC, dio la conferencia, terminó diciendo vive el Perú. Después de 8 años, señores, tenemos miembros del Tribunal Constitucional, ya era hora, y ahora le tengo que preguntar cuándo vamos a tener al defensor del pueblo. Buenas noches, presidente Otárola, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Milagros? Anonadado. En una sociedad democrática no podemos permitir la intolerancia. En nombre de la Iglesia y de la religión se han cometido muchos crímenes. Yo soy católico practicante, y practicante de verdad. Colaboro con un gran hombre, con un santo que trajo al Perú, que Dios envió al Perú, el padre Hugo de Sensi, unos misioneros italianos en Ancash. Pero lo que no podemos permitir, que se tome a nuestro Dios para posiciones intolerantes que podrían generar más agresiones hacia este sector que es golpeado por la exclusión. Mire usted, ¿cuántos homosexuales han muerto el año pasado? Exacto. Y con posiciones, llamémosle de corte fascista, como el de congresista Rosas, se puede incentivar ese tipo de agresiones. Podemos no compartir la opción sexual que ellos tienen, pero hay que respetarla. Está en su derecho, son ciudadanos peruanos. Lo que no podemos permitir es la intolerancia y el fascismo que tanto daño han hecho al mundo en toda la historia. ¿Qué opinión le merecen estos carteles que han empezado a aparecer en la capital? Lo comentábamos, son abominables, porque insultan, atacan, agreden y fomentan el odio. Son tan abominables como las prédicas extremistas y violentistas de Abimael Guzmán, en nombre de las ideologías extremistas y de los extremismos religiosos. Se ha causado mucho daño, mucho derramamiento de sangre al mundo. ¿Y ustedes conversan esto en el Congreso, presidente Otárola? Se lo pregunto como presidente, además del Parlamento, porque tengo esta sensación, no sé si es personal, que, por ejemplo, la congresista Marta Chávez, ella siempre está dispuesta a dar entrevistas, ella está en contra de, bueno, no en contra, tiene otro proyecto de ley sobre la unión civil. El congresista Tubino, lo he entrevistado en más de una ocasión y ha expuesto. Y también, bueno, obviamente Bruce, que es el promotor, ¿no es cierto?, de este proyecto, pero es esta sensación de que creo que todos deberían de explicar por qué quieren hacer determinado proyecto de ley, por qué están en contra. O sea, ustedes están en el Parlamento, pero se deben a nosotros. En efecto, pueden haber posiciones de una o de otra índole, Sí, a favor o en contra. Lo que no podemos permitir es la intolerancia, porque eso genera violencia, incentiva odios, agresiones. ¿Usted ha conversado con el congresista Rosa? Varias veces, pero tiene posiciones demasiado cerradas. Pero en todo caso, respetamos sus posiciones, Sí, claro. siempre y cuando no lleguen a los extremos que se Exacto, están negando. Exacto. Pero bueno, pues será el pueblo el Así, que juzgue. será el pueblo que juzgue. Entonces tengo que entender que usted no ha cambiado de opinión y que sí está de acuerdo con el proyecto de ley de la unión civil. Con algunos ajustes, sí. Ajá. Pues creo que no podemos abandonar a esas parejas que no coinciden con la edad que yo tengo de pareja, que vivieron juntos, tuvieron un proyecto de vida juntos y que al final de cuentas, por olvido del Estado, uno de ellos quede abandonado en su vejez, por ejemplo. Entonces, tenemos que legislar. Es una realidad que se da, nos guste o no nos guste. Y son tan ciudadanos y valen tanto como cualquiera de nosotros. Y usted ha hecho, hablando de ajustes y de muñeca política, usted realmente ha sorprendido a todos. Ha sido el único que ha logrado, después de 8 años, porque, claro, el clamor popular, los periodistas siempre pedíamos cuándo van a nombrar a los miembros del TC, y Freddy Otárola dijo, yo lo voy a hacer, y lo ha hecho. Felicitaciones. No, hay que felicitar a las bancadas, hay que felicitar a los partidos políticos que entendieron que no es posible que en un Estado constitucional de derecho se pretenda controlar un ente tan importante como el Tribunal Constitucional, que es el máximo, el supremo intérprete de las leyes. Pero Entonces, su bancada renunció a su candidato. En Ahí efecto. fue como un gesto político también. Fue un gran gesto. Pero comenzamos muy tranquilamente, sin aspavientos, con el tema del Banco Central de Reserva. Y el primer acuerdo que tomamos en bancada fue no politizar una institución tan importante para la consolidación de la economía del Perú. Y la bancada, por unanimidad, apoyó a profesionales de primer nivel y los congresistas de las otras bancadas también. Lo del tribunal fue más difícil, pero trabajamos en forma silenciosa, sin aspavientos, alejados de las posiciones mediáticas, porque eso hacía daño al proceso de concertación que decíamos. Y hemos logrado en un Congreso tan fraccionado que todas las bancadas voten a favor.
87 votos se requerían y en algunos casos hemos llegado casi a los 120 votos, como el caso del doctor Miranda Canales. Creo que esto... ¿Usted está satisfecho con todos los elegidos, presidente? Esto demuestra que cuando se piensa en el Perú, que antes que los intereses de grupos personales, el Congreso puede lograr muchas cosas. Yo me comprometí a que no íbamos a permitir repartijas, no íbamos a permitir postulantes que no tengan el perfil, y los 9 propuestos eran de primer nivel. Conocidos juristas, con un íter de vida también conocido, perdón que redunde, intachables. ¿Está usted satisfecho? Pero además con gente que ya no va a ver el Tribunal Constitucional como una forma de solucionar los problemas económicos, sino como una forma de culminar con éxito una carrera pues que fue prestigiosa. ¿Y qué pasa con el defensor del pueblo? ¿Por qué es tan difícil elegir a nuestro defensor? Honestamente no, estábamos más abocados a un tema que era más urgente. Ya. El Tribunal Constitucional como está no podía continuar. Hay resoluciones totalmente, y perdónenme el término que se me quedó, abominables, ¿no? ¿Qué resolución le ha parecido espantosa de las recientes? ¿Cuál le ha causado mayor escozor? Hay varias injerencias en el Consejo de la Magistratura, injerencias en temas tributarios, qué sé yo, pero el Tribunal Constitucional es un ente que además debe darle tranquilidad al ciudadano, tener la certeza, la seguridad de que si tiene problemas, si él se portó bien, va a haber un ente que va a cuidar y va a velar por sus derechos. Entonces, por eso nos abocamos al Tribunal Constitucional y un poco que dejamos de lado la Defensoría del Pueblo. ¿Y para cuándo nos promete defensor? Con calma, hemos citado para el día de mañana a la primera reunión. Ya. No sé si se logra elegir durante mi periodo, no voy a forzar. ¿Se va usted a la reelección? No voy a forzar la elección durante mi periodo, pero sí, si se logra mejor, pero en el peor de los casos vamos a dejar ya todo un proceso saneado para que en el siguiente periodo se pueda elegir al defensor del pueblo. O sea, usted nos está prometiendo que cuando Ollanta deje de ser presidente vamos a tener defensor del pueblo. Yo creo que sí, pero para eso también necesitamos el compromiso de todas las bancadas como lo han hecho hoy día. De acuerdo. ¿No necesitamos un mayor compromiso, presidente Otárola, de los congresistas con esta terrible inseguridad que estamos viviendo, hablando de abominaciones? No puede ser, usted, no sé si, bueno, de hecho revisa los periódicos, pero el fin de semana un sicario ha matado a una persona y ha herido a 10 en el Callao por líos de construcción civil. Está viendo lo que ha sucedido en Ancash, incluso están buscando cadáveres enterrados, o sea, esto ya es una locura, ¿no es cierto? Recibo todos los días, congresista Otárola, informes y reclamos de gente que vive en provincias y que ya no se puede más con la inseguridad que hay hoy en el Perú. Y no es histeria. Y no es una percepción. No es gracias. Es una realidad. Pero ¿qué hacemos? Tampoco podemos dejar de reconocer lo que está haciendo el gobierno. Está equipando a la policía, le está fortaleciendo, casi se van a duplicar el número de policías, ¿no? Pero este es un proceso lamentablemente a largo plazo. Pero decisiones políticas se han tomado. ¿Pero largo plazo cuándo? A ver, Albán nos ha dicho que en 10 años. Decisiones políticas se han tomado. ¿De dónde vienen los principales delincuentes del sector construcción civil? ¿Y sabe cómo surgió eso? La CGTP, ideologizada, qué sé yo, manejaba a la Federación de Trabajadores de Construcción Civil. Al final de cuentas, tenían una recargada formación ideológica, pero luchaba por reivindicar temas laborales. En el gobierno anterior, por golpear a la CGTP, se liberaliza la formación de sindicatos. Sin entender que una vez formados por tratados internacionales ya no podíamos detenerlos. Al liberalizar la formación de sindicatos, yo vengo de Huaraz, no hay más de 1.500 trabajadores, hay casi 60 y tantos sindicatos, se han formado desde las cárceles, desde las prisiones, chantajean empresarios, extorsionan. Sí, claro. Mira el daño que se hizo. Pero, no, y ahora matan, congresista Otárola, matan. Y lo curioso es que se había planificado la muerte de Nolasco de tal manera que iba a aparecer, según un informante, un enfrentamiento de construcción civil.
Sí. Y le iban a decir, como es dirigente de construcción civil, hace un enfrentamiento de su gente. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? Y yo creo que estamos agarrando al toro por las astas. Hemos comenzado por Ancash y nos estamos enfrentando con firmeza. Luego viene Tumbes, tiene que venir Cajamarca. Tiene que venir Amazonas, ahí han muerto por supuesto. varios políticos. Pero necesitamos pactos sociales. Un compromiso, nos guste o no, es a largo plazo. Es tal la magnitud de la delincuencia que un solo gobierno no la va a poder derrotar. Quisiésemos que mañana ya no hayan, pero es imposible. Estamos avanzando, estamos equipando a la policía, dándole las armas, pero necesitamos el compromiso de todos los partidos con un proyecto a largo plazo. Ya, pero tengo que ir a la pausa, pero después tenemos que preguntarle al congresista Otárola, hablando de la policía, por todo lo que se está descubriendo, ¿no es cierto?, de Ancash. El Comercio ha publicado un informe muy serio, muy preocupante. El encargado de los sicarios de élite de César Álvarez era José Carmen Ramos, ex jefe, ¿no es cierto?, era un mayor de la Policía Nacional del Perú, un mayor que estaba encargado de a quién mataban. Entonces yo le tengo que preguntar al congresista Otárola, ¿cómo vamos a hacer? Porque hay todo un cuadro, toda una organización. Después voy a enseñar, tenemos el cuadro que ha salido publicado en el diario sobre esta organización criminal de corte policial. Y entonces ya, pues, ¿quién nos va a proteger? Y también muchísimas cosas le tengo que preguntar a Freddy Otárola sobre Ancash, sobre su tierra que hoy está sangrando y que de verdad es una herida abierta. Pero luego viene el Callao, luego viene Huánuco. En Huánuco, tremendo corredor para el narcotráfico, ¿no? Y el presidente regional judicializado. Todo lo que está sucediendo en el Perú en este momento es realmente una vergüenza. Ojalá y algún día también el presidente Ollantumala acepte que yo lo pueda entrevistar para que también nos diga qué más va a hacer, ¿no? Porque si los policías son unos corruptos, ¿ya quién nos va a salvar? Ya regresamos.